Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Día número 10. Enfrentar las tormentas de la vida. El 31 de julio de 2023, el aventurero Bear Grylls lideró un equipo de 5 personas en un viaje a través del Océano Atlántico Norte sobre un bote inflable. Salieron de Halifax, Nueva Escocia, Canadá, con rumbo hacia John Groats, Escocia, Reino Unido. Pero el 5 de agosto se desató una gran tormenta. Había olas de 30 metros. Perdieron contacto con el satélite. Ellos y nosotros temieron por sus vidas. Afortunadamente, sobrevivieron para contar la historia. Les motivamos a ver el libro Facing the Frozen Ocean, escrito por Bear Grylls. No todos pasaremos por tormentas físicas de ese tipo, pero Jesús dijo que en la vida enfrentaríamos tormentas. Esto está en Mateo capítulo 7, versículos del 25 al 27. La vida no es sencilla, las tormentas son muchas y variadas. Como vemos en los pasajes de hoy, Abraham, David y los discípulos de Jesús enfrentaron tormentas. ¿Qué aprendemos de su ejemplo? Leamos Salmos capítulo 7, versículos del 10 al 17. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Dios afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Preparará sus armas mortales y disparará sus flechas encendidas. Los malvados conciben el mal, están preñados de dificultades y dan a luz mentiras. Cavan una fosa profunda para atrapar a otros, luego caen en su propia trampa. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra. La violencia que maquinan les cae sobre su propia cabeza. Daré gracias al Señor porque Él es justo. Cantaré alabanzas al nombre del Señor Altísimo. Número 1. Toma el escudo de la fe. En medio de las tormentas, David dice: mi escudo está en Dios. Alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmos. Versículos 10a y versículo 17. Si caemos en la tentación y comenzamos a disfrutarla y alimentarla, David advierte: miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Versículo 14. En otra metáfora, lo compara como cavar un hoyo, quitar la tierra con una pala y luego caer en el pozo que hemos hecho. Versículo 15. El apóstol Pablo dice que hemos de tomar el escudo con el que podremos extinguir todas las flechas encendidas del maligno. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 16. El escudo es el escudo de la fe, o como David lo expresa aquí, su escudo es Dios. Salmo 7:10. Esta es la mejor protección que podemos tener en contra de los ataques del enemigo. Vamos a orar. Señor, gracias porque puedo decir con el salmista: mi escudo está en ti, oh Dios. Vamos a leer Mateo desde el capítulo 8, versículo 23 hasta el capítulo 9, versículo 13. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?».
Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Salían de entre las tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos los que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Jesús sana a un paralítico. Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago a su propia ciudad. Unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados». Entonces, algunos de los maestros de la ley religiosa decían en su interior: «Es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios?». Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o ponte de pie y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alabaron a Dios por darle semejante autoridad a los seres humanos. Jesús llama a Mateo. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Número 2. Confía en Jesús, el Salvador. En ocasiones, las tormentas de nuestra vida aparecen sin advertencia previa. Jesús estaba en la barca con sus discípulos. Él estaba durmiendo cuando de repente se levantó en aquel lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Capítulo 8, versículo 24. Probablemente los discípulos estaban acostumbrados a las tormentas del mar de Galilea. El lago era conocido por sus tormentas repentinas. Se agitaban las aguas y generaban olas de 6 metros de altura. No obstante, esta tormenta debe haber sido particularmente grave, porque los discípulos despertaron a Jesús y dijeron: nos vamos a ahogar. Versículo 25. Es normal sentir pánico durante las tormentas. Ciertamente así ocurre conmigo.
En ocasiones pareciera que Jesús está dormido, versículo 24, como si no hiciera nada con nuestros problemas. Pero afortunadamente podemos clamar como hicieron ellos: Señor, sálvanos, versículo 25. La respuesta natural ante las tormentas de la vida es dudar y temer. Jesús dice que la respuesta a las tormentas debe ser la confianza. Hombres de poca fe, versículo 26a. Y no tener miedo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Ahí mismo en el versículo 26a. Jesús es capaz de calmar la tormenta, y eso es justamente lo que hizo. Habiendo mostrado control sobre los elementos naturales, hasta los vientos y las olas le obedecen, versículo 27, prosigue demostrando control sobre los poderes del mal, mediante la liberación de 2 endemoniados, versículos del 28 hasta el 34. Jesús estaba más interesado en la gente que en las posesiones, a diferencia de quienes le rogaron que abandonara su región, versículo 34. Jesús luego enfatiza que el perdón es más importante que la sanidad, pero la sanidad no es algo menor. Jesús realiza ambas cosas, muestra su poder sobre la enfermedad y la discapacidad al sanar a un paralítico, capítulo 9, versículo 1 y 2. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales, versículo 8. En medio de las tormentas hay tiempos de calma. El pasaje de hoy concluye con un momento así, cuando Jesús llama a Mateo a seguirlo. Jesús es invitado a cenar en la casa de Mateo. Los fariseos se muestran sorprendidos al ver que Jesús come con muchos recaudadores de impuestos y pecadores, versículo 10, y dicen: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Versículo 11. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Versículos 12 y 13. La misericordia de Dios es su bondad y perdón hacia personas que no lo merecen. Hoy puedes recibir y disfrutar su misericordia y luego ser compasivo con los demás. Vamos a orar. Señor, gracias porque en todas las tormentas de la vida puedo clamar: Señor, sálvame, sálvanos. Ayúdame a confiar en ti en estos momentos y no tener miedo. Vamos a leer Génesis desde el capítulo 21 hasta el capítulo 23. Nacimiento de Isaac. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría a un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Abraham despide a Agar e Ismael. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga,
porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Pacto de Abraham con Abimelec. En esos días, Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. Es obvio que Dios está contigo ayudándote en todo lo que haces, dijo Abimelec. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero. Abraham respondió: sí, lo juro. Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. No sabía nada, respondió Abimelec. No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto. Entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado. Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte, y Abimelec preguntó: ¿por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió: por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Berseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí adoró al Señor, Dios eterno. Y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. La prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después, cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día del viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos.
para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó un cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos de un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildaz, Gilglaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaán, Taaz y Maaca. Entierro de Sara. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndanme una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Escúchenos, Señor, respondieron los hititas a Abraham. Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo: ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final del campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia. Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. No, mi señor, le dijo Abraham, por favor escúcheme. Yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo en presencia de mi pueblo se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: no, escúcheme, yo se lo compraré. Permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. Efrón respondió a Abraham: mi señor, por favor, escúcheme. El campo vale más de 400 monedas de plata.
¿Pero qué es eso entre amigos? Vaya y entierre a su esposa. Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Manre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que se rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después, Abraham enterró a su esposa Sara allí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Manre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Número 3. Agradece a Dios su provisión. Abraham ciertamente enfrentó tormentas en su vida. El pasaje de hoy está lleno de batallas, pero comienza con un maravilloso momento de calma en medio de estas tormentas. Tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Capítulo 21, versículo 1. Como a veces ocurre con nosotros, tuvieron que aguardar un largo tiempo, pero la promesa de Dios se cumplió oportunamente. Durante el periodo de espera, el desafío es seguir confiando en Dios. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Versículo 2. Fue un momento de gran alegría. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Versículo 6. Pero muy pronto Abraham enfrentó una tormenta en su propia casa. Ismael se burlaba de Isaac. Versículo 9. Y esto provocaba divisiones más profundas en la familia. Versículo 10. Trágicamente, Agar e Ismael tuvieron que marcharse. Versículo 14. En última instancia, estas divisiones fueron consecuencias del pecado previo de tener relaciones con Agar y no creer que Sara podía tener un hijo. A veces las situaciones más difíciles son las que uno mismo provoca. Aún así, Dios sigue con Abraham, versículos 12 y 13, y vela por Agar e Ismael, bendiciéndolos, versículos 17 y 18. Esta es otra historia bastante extraña que resulta difícil de entender, pero en ella vemos la gracia de Dios en acción en medio de una circunstancia pecaminosa. Abraham estaba por enfrentar la tormenta más grande de su vida. Dios puso a prueba a Abraham, capítulo 22, versículo 1. A veces Dios permite que seamos probados. Personalmente no creo que Dios se propusiera ni por un momento que Abraham sacrificara realmente a su hijo Isaac. El sacrificio de niños siempre fue una abominación ante el Señor, pero quería establecer las prioridades de Abraham. El Nuevo Testamento nos recuerda que esta prueba llegó luego de las promesas de Dios a Abraham sobre Isaac. Hebreos capítulo 11, versículos del 17 al 19. Y por lo tanto se constituyó como una prueba tanto de la fe de Abraham como de sus prioridades. Fue una prueba de su fe porque fue desafiado a confiar en que Dios cumpliría sus promesas sobre Isaac, aun si estuviera dispuesto a sacrificarlo. Abraham tenía que confiar, sin importar lo que ocurriera, que Isaac le sería restaurado. Versículo 19. Pero también fue una prueba de las prioridades de Abraham. Tu relación con Dios debe ser la prioridad principal sobre los demás amores, por encima de la visión que Dios te haya dado para tu vida y aún por delante de tus relaciones humanas más estrechas. Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios sin importar el costo. Su gran fuerza era que amaba a Dios más que a cualquier cosa o persona. Afortunadamente,
Dios proveyó el sacrificio necesario, el cordero. Hijo mío, lo proveerá Dios. Génesis 22:8. Esto prefiguraba el gran sacrificio que Dios haría en nuestro lugar. Al pensar cómo se habría sentido Abraham en cuanto a la posibilidad de sacrificar a su único hijo, obtienes un indicio de lo que le costó a Dios dar a su único hijo por ti y por mí, como está escrito en San Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Si Dios proveyó el sacrificio máximo para satisfacer tu necesidad más grande, ¿acaso no proveerá para satisfacer tus demás necesidades? Aquí Abraham llama a Dios Jehová Jireh, o el Señor provee. Génesis 22:14. Es importante reconocer que la provisión de Dios es parte de su carácter. Dios es el gran proveedor. Muy a menudo he comprobado la veracidad de esto en mi propia vida y nuestra comunidad. Dios es fiel a sus promesas. Como señala el apóstol Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Nuestra tarea es obedecer a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Y Él promete que si lo hacemos, proveerá para todas nuestras necesidades, y todas estas cosas les serán añadidas. La provisión y la bendición de Dios son increíblemente grandes. Está ahí en Génesis 22, del 16 hasta el 18. Incluyen esto: todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Versículo 18. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres escudo, proveedor y salvador. Ayúdame a confiar en ti y no tener miedo. Ayúdame a tenerte como la prioridad número 1 en mi vida. La pastora Pipa añade, Mateo 8:23 al 9:13. El pasaje de hoy del Nuevo Testamento me recuerda sobre la importancia de confiar en Jesús, aun cuando las cosas no luzcan grandiosas. Él tiene el poder de resolver incluso la más difícil de las situaciones. Autor de la Biblia en un año, el pastor Nicky Gumbel, de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Las voces de este podcast son Marisol Rojas y su servidor Luis Alfonso González.